Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos estés viendo. Mi nombre es Ezequiel Vallejo, bibliotecario del Centro Cultural Pedro López Elías. En esta ocasión te traigo la cápsula informativa COVID-19 y espacios públicos, primera parte. Agradecemos el apoyo de Iberbibliotecas, así como la participación de la Dirección General de Bibliotecas Públicas de México y a sus bibliotecarios y bibliotecarias. Bueno, recordando que estamos pasando una situación muy difícil con esto de la pandemia y todos los casos que se están presentando en los distintos países. Específicamente en nuestro país nos encontrábamos en semáforo rojo, pero en estos días nos han dicho que vamos a pasar a semáforo amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a empezar a reactivar los servicios y espacios con ciertas restricciones de circulación y acceso. Estas acciones son tomadas con la finalidad de reducir al mínimo la propagación y contagio de las personas que conviven en bibliotecas públicas. Están de acuerdo a las medidas de seguridad que se presentaron en el primer foro virtual de la Dirección General de Bibliotecas Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado Las bibliotecas frente al COVID-19, respondiendo a una nueva realidad global, presentada del 17 al 19 de junio, así como recomendaciones hechas por la IFLA en el documento COVID y el sector bibliotecario mundial, publicado el 8 de mayo del 2020. Medidas a considerar antes de abrir. Lo recomendables para antes de abrir lo que son bibliotecas sería sumamente importante que se hiciera una fumigación y una sanitización en tu biblioteca, porque no es lo mismo fumigación que sanitización. La fumigación está hecha para la limpieza y el combate de hongos, de plagas y algún tipo de químico, pero no dañino para el papel, mientras que la sanitización ya hace uso de químicos como el etanol para matar microorganismos que se encuentren en el entorno. Ese sería punto número uno. Muchas veces también sé que no se puede por presupuesto hacer esto, pero sería una de las medidas esenciales antes de abrir. Otra de las recomendaciones sería que la capacidad de tu biblioteca con el número de audiencia sea reducido a 1/3 de su capacidad habitual para respetar la sana distancia. Es decir, amigo bibliotecario, si en tu biblioteca, en tu hora de auge, tienes a 20 usuarios, lo recomendable sería que estuvieran solamente 6 o 7 usuarios para respetar la sana distancia. Otras de las recomendaciones sería que el personal trabaje a 2 metros de distancia de las áreas comunes, porque muchas veces en bibliotecas públicas medianas o grandes no únicamente trabaja un bibliotecario, o inclusive hay 2 turnos que se puede encontrar. Lo recomendable sería de guardar su sana distancia a 2 metros. Otras de las recomendaciones sería que se colocara una barrera física. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea en recepción, en donde recibes a tus usuarios, servicios a usuarios, pongas un plástico para que sirva como una barrera para cuando los recibas directamente. Claro, el usuario debe tener cubrebocas, al igual que tú, bibliotecario, pero es una como medida adicional a esto para evitar el contagio. Otras de las acciones que se pueden llevar a cabo es en habilitar en el exterior de tu biblioteca alrededor de 2 o 3 cajas de polipropileno, en el cual el usuario depositará el material devuelto de la biblioteca. ¿Y por qué de este material y no de otro tipo? Debido a lo que es el cartón, el unicel o otro tipo de material suelen hacer porosos y el virus puede permanecer más tiempo ahí. Una vez que el material ha sido devuelto, lo recomendable es que se le haga una etiqueta de ingreso de ese material y ponerlo en una zona exclusiva de cuarentena. Algunos especialistas
te dicen que puede permanecer 7 días, 12 días, hasta 20 días. Una de las recomendaciones es que los puedes dejar en un área apartada por 12 días, y una vez que pase ese periodo ya puedes intercalarlo en tu estantería. Otras de las recomendaciones es que en cada área común se provea de gel antibacterial. ¿Esto qué quiere decir? En la entrada, cuando entra el usuario, que exista gel antibacterial para que se coloquen en las manos antes de entrar. En servicios a usuarios también, en la sala de consulta, en las mesitas también podríamos colocar gel antibacterial. En el baño también se puede. Otras de las recomendaciones es que las estanterías sean cerradas ahorita en lo que es semáforo amarillo. Cuando esté en semáforo verde ya se podría liberar. Es decir, que tú, bibliotecario, recibas la petición del usuario. Yo, bibliotecario, me levanto a estantería, busco el material y se lo entrego, para que también no esté paseando en los pasillos, moviendo libros y todo esto. Esto bajaría mucho el riesgo. Otra de las recomendaciones es que se marque una ruta de acceso y de salida con la señalización para respetar las normas de la sana distancia, con una X. Lo recomendable sería 1,5 metros de cada usuario. Es decir, si en una mesa tiene una capacidad para 8 usuarios, que sean para 2, uno en una esquina y el otro en la otra, para respetar esta sana distancia. Si está dentro de lo posible, se puede talar un portalavabo en la entrada de la biblioteca, para que cuando lleguen los usuarios también puedan lavarse las manos. Bien, amigo, estas son las recomendaciones del punto número 1, medidas a considerar antes de abrir. Punto número 2, personal. Otras de las acciones a tomar es que tu bibliotecario, antes de ir a laborar a tu biblioteca, te cheques la temperatura. Si es arriba de 38 grados, no es recomendable que te presentes a laborar, debido a que son algunos de los síntomas del COVID-19. Inclusive cuando laboras con otros compañeros en biblioteca, podrías contagiarlos, así que es recomendable que todos se tomen la temperatura antes de ingresar a la biblioteca. Otras de las medidas es que en todo momento deben de portar un cubrebocas. Una de las recomendaciones son de que del trayecto de tu casa a biblioteca uses uno. Puede ser desechable, puede ser de tela. Una vez que llegas a biblioteca, retires este cubrebocas, lo puedes meter en una bolsita hermética si es de tela y guardarlo, y sacar otro para que lo uses dentro de biblioteca. Si son desechables, debes de asignar un lugar donde puedas tirar estos cubrebocas y retirar esa basura diariamente. Otras de las recomendaciones es que puedes tener tu jornada laboral normal de 8 horas, pero 1 hora antes de ingresar es recomendable que se sanitice todo el lugar: escritorios, sillas, plumas, y 1 hora antes de salir de la hora de trabajo, que quede todo limpio, sanitizado. Otras de las recomendaciones es que uses tus cosas de manera personal y que no se presten lo que son plumas, lápices, cuadernos. Otras de las recomendaciones por expertos es de que no uses reloj, no uses anillos, pulseras, aretes, el cabello recogido. En el caso del bibliotecario, rasurado, que no es recomendable en estos momentos que se deje la barba. Otra de las recomendaciones que hacen es el lavado de manos, que sea frecuente, aunque no se tenga contacto directo con los usuarios. Una estimación es de que cada 2 horas se laven las manos, así como que cada 2 horas saniticen el lugar en donde laboran, porque va a estar en circulación el usuario.
Por último, otras de las recomendaciones que se hacen es que el personal, cuando existen más de 2 personas en una biblioteca, sean distribuidos en diferentes áreas para respetar la sana distancia y, como les decía, no prestarse lápices, no prestarse cuadernos, que sea de manera individual. Punto número 3. Usuarios. El acceso para los usuarios deberá ser con cubrebocas y se les pedirá, antes de entrar a su biblioteca, procedan a hacer el lavado de manos. El ingreso, también otra de las recomendaciones, es trazar una ruta de entrada y una de salida señalada por el bibliotecario para un buen flujo de la circulación. Otras de las recomendaciones es que el acceso a estantería para los usuarios se dará cuando el semáforo esté en verde, por lo que el bibliotecario tendrá la obligación de ir a buscar el material y entregárselo al usuario. Otras de las recomendaciones es que se podrá entrar un miembro por familia para evitar aglomeraciones. Es decir, si va una familia de 5, lo recomendable es que que nada más entre uno, o que entre un menor y un adulto. Otras de las recomendaciones es que el registro de la bitácora de visitas sea hecho por el bibliotecario, y de esta manera vamos a evitar la interacción fluida de lo que es la pluma, el cuaderno y de persona a persona. Es una de las medidas para que el usuario, cuando entra, no tenga que registrarse y tocar esa pluma, tocar esa libreta o bitácora que lleven. Es una de las medidas a hacer. Otra es que se les permita el acceso de acuerdo a la capacidad de la biblioteca. Si su capacidad máxima es de 20, de 10, de 30, sea un tercio. Si por decir son 20 usuarios, que nada más se le permita el acceso a 6 personas o 7. Otras de las recomendaciones es que también los usuarios mantengan su sana distancia de por lo menos 1.5 metros. Se les invitará a los visitantes a seguir cada una de las medidas que se esté tomando para que tengan conocimiento de ello. Otra de las cosas que les decía, que el ingreso de menores de 12 años será con cubrebocas. Siempre deberán ser acompañados por un tutor, y su estancia dentro de la biblioteca que no supere los 30 minutos como recomendación. Para los bebés, mujeres embarazadas o que estén en lactancia y adultos mayores, se les exhorta a que permanezcan en casa durante el semáforo rojo y amarillo, ya que ellos son un sector muy propenso a contraer este virus. Y por último, otra de las recomendaciones es que se exhorta a que los usuarios lleven lo mínimo de pertenencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleven relojes, que no lleven anillos, aretes, mochila, que sea lo mínimo. Por ejemplo, si llevan una mochila, que sea una pequeñita, para que tampoco se aglutine todo este material que puede ser propenso a ser infectado por este virus. Punto número 4. Limpieza. La salud del bibliotecario y de las personas que convivan en la biblioteca será prioritaria y puesta como primera necesidad. Es decir, siempre deben de haber protocolos a seguir para que se evite la mínima influencia de contagio. ¿Como cuáles? Una de las recomendaciones es que se utilice siempre gel antibacterial. Otras de las cosas es que los equipos, ya sean de cómputos, plumas, libretas, manijas y objetos de manipulación constante, serán sanitizados 2 veces al día,
¿Cómo? Con un alcohol al 80% diluido en agua. Con un pequeño trapo semi-húmedo se procederá a su limpieza. Para los objetos que se encuentren en contacto con usuarios o personas externas se hará cada 3 horas. Otras de las recomendaciones son que los objetos de uso diario de oficina son personales y que se aliente a no ser compartidos para evitar transmisiones. Otras de las recomendaciones son en cuestión de libros. Los libros a su regreso serán aislados. No se usará ningún tipo de detergente. Se acondicionará un espacio para que permanezcan en un periodo de cuarentena. Como les había dicho, 14 días, 20 días. Yo les recomiendo 14 días, 12 días mínimo. Y serán colocados con una etiqueta de fecha de ingreso del material para que lleven un inventario de cuándo ingresó y qué tiempo es el que debe de transcurrir para ponerlo otra vez en circulación. Otra de las recomendaciones es que al término de la jornada de labores se lleve a cabo un proceso de sanitización. Es decir, si tú, bibliotecario, estás en el turno de la mañana y sales, no sé, a las 3, media hora antes te dediques a sanitizar tu lugar, escritorio, silla, plumas, libretas, para que en el siguiente turno el bibliotecario tenga la seguridad. Pero así, en el cambio de turno, el bibliotecario que llegue también debe de hacer lo mismo, al igual que cuando salga, y así sucesivamente. Punto número 5. Material con el que se debe contar en tu biblioteca. Una de las cosas primordiales es que tengas cubrebocas para todo el personal de tu biblioteca, y a la vez también para el usuario que ingrese a tu biblioteca pero no lleve cubrebocas. Si está en tus manos, puedes proporcionarle uno, pero una de las medidas a realizar es que el usuario siempre llegue con su cubrebocas. Otras de los materiales que siempre debes de contar es gel antibacterial. ¿Esto para qué? Como ya te lo había platicado, a la hora de ingresar el usuario tiene que lavarse las manos con ese gel antibacterial y ponerlo en zonas estratégicas, en el área de consulta, servicios a usuarios, para que cada vez que consulten un material antes puedan desinfectarse las manos. Otra de los materiales con el que debes de contar es alcohol a un 80% con un 20% diluido con agua. ¿Para qué? Para la sanitización de los lugares más frecuentes en el cual los usuarios pueden estar. Por ejemplo, en servicios a usuarios, cuando entran, una vez que entra el usuario, lo recibes, pasa a sala de consulta, está en su lugar, pero hay que sanitizar en todos los lugares en donde éste haya permanecido. Otras de las acciones que también debes de implementar es en la bitácora. La bitácora de visitas, esta es recomendable que tú mismo las hagas, debido a que ya sea que las hagas en una computadora, en un archivo de Excel o en una libreta, es recomendable que tú ingreses los datos del usuario para que este material no esté en contacto con otras personas. Otras de las medidas o acciones a seguir es que en la medida de lo posible pongas señalética en los baños para el correcto lavado de manos, porque muchas veces no sabemos cómo lavarnos correctamente las manos, pero esto sería una muy buena medida para que se realice un buen lavado de manos. Otra de las acciones a seguir es la realización de un protocolo, pero para esto no me voy a profundizar mucho, ya que en el siguiente video te platicarán un poquito más sobre las medidas o acciones a seguir para realizar uno. Puede ser muy básico, pero en este puedes implementar
cómo va a ingresar el usuario, qué medidas se deben de tomar, cómo deben de usar el material, qué acciones hay que seguir para la devolución de materiales, todo esto. Es muy bueno. Y si fuera en la medida de lo posible, poner un portalavabo en la entrada de tu biblioteca para que todo usuario que ingrese a tu biblioteca pueda lavarse las manos, y aunado a eso también un poco de gel antibacterial para que estemos seguros y nos protejamos todos. Y por último, poner de 2 a 3 cajas de polipropileno también en la entrada para que los usuarios que devuelvan su material los incorporen en esta caja. Una vez que termina tu jornada laboral, cierras esa tapa, la pones en el área específica que tú mismo diseña. Posteriormente, esta caja la tapas y la llevas al área designada para que pase su periodo de cuarentena. Como te había comentado, hay especialistas que dicen que son 7 días, 12 días o hasta 20 días. La decisión la vas a tomar tú, pero en una de las recomendaciones es que los dejes en un periodo de 12 días y posteriormente lo puedas reincorporar a tu acervo para que pueda estar en circulación. Muy bien, amigo bibliotecario, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, por favor me la hacen saber y yo en la brevedad se las responderé para cualquier sugerencia que tengan. No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle manita arriba, compartir este video para que llegue a más públicos y así podamos llegar a más bibliotecarios. Y nos vemos hasta la próxima.